¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Empresando. Nos encontramos grabando un capítulo más de este proyecto que es Empresando, en donde buscamos abarcar diferentes temas de interés para poder verlo desde diferentes ópticas y ver lo que a ustedes les pueda interesar. El día de hoy estamos platicando con el doctor Ivo Humberto Pineda Somodevilla, que es urólogo, y vamos a tocar varios temas con él. ¿Cómo estás, Ivo? Muy bien, Alex, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos grabando en Puebla, estamos grabando en Cowork, en la Plaza Sinfonía, y agradecemos el patrocinio de Bloom Market, que nos hizo el favor de mandar todas estas flores, y de Talavera, La Flor, que nos mandó este tibor de Talavera de aquí de Puebla. Entonces, empecemos, mi estimado Ivo. Platícanos, ¿qué es un urólogo? Pues bueno, Alex, mira, la urología es la especialidad, una especialidad de la medicina que se enfoca a las vías urinarias y a los genitales masculinos específicamente. Las vías urinarias las atendemos en hombres y mujeres, desde los riñones, las glándulas suprarrenales, bajando los uréteres, la vejiga, la próstata, y en el caso de los genitales masculinos, ¿no? Ahí es el principal enfoque o lo que más se asocia a un urólogo, ¿no? Al que trata la próstata principalmente. Existe mucho este comentario, este mito de que el urólogo es simplemente o solamente para hombres, ¿es así? No, eso es totalmente falso. De hecho, nosotros los urólogos, dentro de las especialidades, probablemente atendemos al grupo más amplio, porque vemos desde niños chiquititos, recién nacidos, hasta personas muy, muy grandes. Vemos todos los grupos de edades, vemos hombres y mujeres, porque pues todas estas patologías de las vías urinarias se presentan en todas las edades, ¿no? Inclusive dentro de la urología hay más subespecialidades que ya se enfocan a ciertos grupos de edad, a niños, a mujeres, a padecimientos más de ancianos, padecimientos funcionales, cáncer, en fin, es una especialidad muy amplia. Pero porque a veces las mujeres como que no tienen esa cercanía, ¿no? Como que acuden siempre con el ginecólogo o con su médico de confianza, aunque sea una especialidad de un urólogo, ¿no? Claro. Bueno, las mujeres casi por costumbre también acuden más con la ginecóloga. La ginecóloga muchas veces da un trato más integral, por así decirlo, en cuanto a la mujer. Los ginecólogos nos refieren a nosotros, los urólogos, cuando ya se encuentran ante un padecimiento, por ejemplo, una infección de vías urinarias recurrente, estas infecciones que no ceden, son tratadas y multitratadas. El ginecólogo ya muchas veces deriva al urólogo, ¿no? Hay ciertos padecimientos ahí que se pueden quizás sobreponer, que tratamos tanto ginecólogos como urólogos en el caso de las mujeres, pero pues bueno, cada uno le da un enfoque distinto, ¿no? O sea, siempre hay, más de una forma de ver un problema. Entonces ahí es donde entramos mucho nosotros, y pues a veces también depende cómo llegue el paciente. Si hay pacientes, mujeres que buscan directo al urólogo, ¿no? Ok, y en ese sentido, hablando del factor de los hombres, ¿es recomendable empezar a asistir a consultas de manera periódica en algún momento a qué edad o en qué momento de la vida? Bueno, siendo una especialidad que se enfoca, en el caso de los hombres, ¿no?, a los genitales masculinos y a todas las vías urinarias, creo que en cualquier momento de la vida, o por lo menos en la etapa del hombre donde ocurren cambios, siempre es bueno una revisión por parte del urólogo. En el caso de los niños, podemos revisar, por ejemplo, los niños chiquitos, que hay un buen desarrollo del prepucio, que hay una retracción adecuada del prepucio, para valorar también si es necesaria una circuncisión o no. Aquí, pues bueno, puede existir cierto conflicto con el pediatra, porque el pediatra muchas veces lo puede revisar y en su caso derivar con el cirujano pediatra o derivar con el urólogo. Claro. La siguiente etapa pudiera ser también al inicio o en la pubertad, donde también hay un desarrollo importante en los genitales masculinos, y donde también es importante valorar que hay un buen desarrollo, que no haya ninguna malformación o algún trastorno funcional que afecte al desarrollo del varón joven. De ahí nos vamos al siguiente salto, es cuando ya este joven puberto, pues bueno, ya comienza una vida sexual activa. Ahí también hay que ver un adecuado funcionamiento del pene, que haya buenas erecciones. También muchas veces los jóvenes en esa edad, a los 18, 19 años, muchas veces buscan mucha información, ¿no? Claro. Están los que van a Google y sacan ahí cualquier conclusión, pero muchas veces no saben si es una información fidedigna. Hay otros que se aventuran un poquito más y sí van a una consulta queriendo saber, queriendo conocer qué es esto que tengo aquí, es normal, es anormal, es parte de mi cuerpo, lo tenemos todos, lo tengo yo nada más.
Entonces, en todos esos momentos podemos ver, digamos, el urólogo tiene un papel ahí, ¿no? De ahí podemos dar el siguiente salto en los hombres, en el adulto joven, también cuando ya comienza esta transición hacia el adulto medio, por ahí de los 40 años, y empiezan los chequeos de próstata. Ya más adelante, después de los 50, también hay que hacer ya más riguroso con el chequeo de próstata y otros padecimientos funcionales que empiezan a presentarse, trastornos de la micción, incontinencia, frecuencia urinaria. Y pues bueno, ya de ahí en adelante casi todo lo del varón se enfoca más que nada a problemas funcionales, problemas de la orina, y también ya comienza la detección de algunos tipos de cáncer que se enfocan más en esa edad, ¿no? Okay. En ese sentido, creo que culturalmente es más sencillo para la mujer de acudir al ginecólogo, y sabemos, bueno, que se tiene que desvestir y tiene que hacer cierto chequeo, cierta rutina. ¿No crees que a veces en el varón es más difícil esa parte? Decir, ¿cómo? ¿Pero me va a ver otro hombre o me va a ver una mujer uróloga, que tal vez sean los menos? ¿Pero existe todavía esa barrera o ese tabú? ¿Es así? Sí, definitivamente. No solamente culturalmente, quizás, pero todos los hombres en general, ya hay estudios que lo han demostrado, el varón tiende a buscar menos la ayuda profesional, ¿sí? Hasta que ya de plano es algo mucho más importante, ¿no? Bueno, hay de todo, pero en general se busca menos esa atención, tendemos más a aguantarnos, a ver si se pasa, o a ignorarlo, y algunos pacientes también han dicho, no, pues ojalá y se me quite y ya, ¿no? Pero sí se busca menos, aunque por ejemplo una revisión en un varón pues es mucho menos invasiva, ¿no? Una mujer tiene que ir con el ginecólogo, tiene que subirse en la mesa de exploración, tiene que descubrirse. Claro. Si le van a hacer un Papá Nicolau, pues es algo mucho más invasivo, ¿no? En la exploración en el varón, pues sí es en los genitales, pero pues es más externa. Entonces, pues sí existe todavía un poquito de tabú, pero sí se ve también con las nuevas generaciones que ya le están perdiendo un poquito más el miedo y buscan esa orientación, buscan más información, van con un poquito menos de pena, por así decirlo. Como que ya tenemos una cultura más sobre la salud, ¿no? O sea, ya somos más conscientes de los padecimientos que puede haber, ¿no? Y como que puede haber más esta cultura hacia el cuidado personal, ¿no? Claro. Y en ese sentido, es recomendable. Hablabas hace un momento de algunos padecimientos que se pueden tener, ¿no? Y sobre se van teniendo las etapas de ciertas edades o bloques de edad. Pueden existir diferentes inquietudes, síntomas o enfermedades. En ese aspecto, en muchas ocasiones, en la cultura mexicana y también latina, existe mucho el tema de aguantarnos, ¿no? Cómo poder detectar las principales enfermedades urológicas que debemos de tener cuidado, y cómo debemos de detectar algunas cosas. ¿Cuáles son esos focos de alerta? Ok, mira, qué bueno que mencionas eso. Por lo menos en mi experiencia, lo que he notado mucho y que he detectado como una cosa que inclusive a mí me sorprende, ¿no? Y es más allá de conocer, como dices, ¿no? Pues cuando algo está mal, creo que es más importante y es mucho más fácil para todos saber lo que está bien. Okay. ¿A qué voy con eso? Claro. Es conocer mi cuerpo, ¿no? Saber qué tengo, dónde lo tengo, de qué tamaño debe de ser, cómo debe de funcionar. Y mucha de esa información también creo que es algo que los padres deben enseñar a los niños. Si he tenido adultos, una vez me sorprendió un señor de 50 y tantos años que no sabía que el prepucio se podía retraer. Entonces, ¿cómo 50 años viviendo sin saber eso, ¿no? Entonces, la conclusión fue realmente, pues bueno, nunca realmente le enseñaron qué era el prepucio, qué es el pene, qué son los testículos, para qué sirven, cómo funcionan. Y vaya, no hay que ser médico tampoco, ¿no? Pero creo que los padres siempre pueden orientar, mira, revísate, conócete, tócate, esto está aquí, esto está allá. Claro. Y eso es mucho más importante para saber qué es lo que tengo, cómo es, y cuando noto algo diferente, algo nuevo, ojo, ¿no? Esto no estaba, esto es anormal. Tengo que saber por qué esto está así, ¿no? Qué interesante y entonces esto, buscar esa ayuda. Qué interesante lo que estás mencionando referente a la parte de cómo aprender a autoconocernos, cómo saber cuando estamos bien, y en ese estar bien poder identificar lo que no es correcto, ¿no? Y en ese momento pues son esos pequeños focos de alerta que debemos de detonar, ¿no? Exactamente. Otro ejemplo muy sencillo, ¿no? Y son casos
que realmente son muy tristes, lo veo con muchos jóvenes. Por ejemplo, el cáncer de testículo, ¿no? Que es una enfermedad que se da sobre todo en los hombres jóvenes, 20, 30 años es el pico, la edad donde más se presentan. Y he tenido jóvenes que llegan a los 2, 3 días y dicen, tengo una bolita en el testículo, que me salió aquí, ¿qué es? ¿No? Y llegan asustados porque, bueno, igual y tienen la idea o la sospecha de que pudiera ser un cáncer. Y bueno, se diagnostican a tiempo, se tratan a tiempo, no pasa de una cirugía y ya, y un seguimiento posterior. El otro extremo de la balanza, recuerdo un joven de 20 años, llegó con el testículo extremadamente grande, después de varios meses, traído casi por los papás, porque él esperaba que se le quitara solito, donde tenía la pena realmente, de platicar, temor de decirle a sus papás, oye, tengo esto, por la razón que sea. Y desafortunadamente, pues cuando llegó a una etapa súper avanzada del cáncer, ya con metástasis, entonces pues obviamente el pronóstico y el futuro que tiene eso ya es mucho más negativo. Obviamente tiene que pasar por un periodo de cirugías, quimioterapias, tratamientos muy agresivos y bueno, desafortunadamente también eso tiene un desenlace mortal. Entonces es esa simple diferencia en avisar o notar que tengo algo mal y saber, por lo menos tener el valor de decir, tengo esto que está mal, claro, voy a buscar alguna ayuda, ¿no? Alguna información, algo. En ese sentido yo creo que estás dando un dato muy importante, que es la parte de, uno, perder la pena y dos, como reforzar el tema de conocernos, ¿no? Eso. Una vez que nos conocemos, sabemos lo que es normal y lo que está funcionando correctamente o debe estar funcionando correctamente, cuando veamos algo incorrecto, anormal, poder platicarlo y acudir al experto, ¿no? En este sentido, pues qué interesante el dato que nos estás dando, que los chavos de 20, 30 años es importante cuidarse en este sentido de que es el periodo donde se puede dar mayor cantidad de cáncer de próstata, de testículos, ¿no? Así es. O sea, pues muy importante ahí ese dato que nos estás compartiendo. Y en ese sentido, cuando se tiene algún padecimiento, alguna situación de enfermedad, siempre creemos que siempre va a haber un dolor o alguna situación que nos va a alertar de una situación de alerta. Pero no necesariamente siempre es así, ¿es correcto? Sí, bueno, precisamente que mencionas esto del dolor, me voy al ejemplo a otro grupo de edad para que lo veas. Por ejemplo, en el cáncer de próstata, hablando de eso, el cáncer de próstata no da ningún síntoma, no da dolor, no da nada muy evidente hasta que está muy avanzado. Los síntomas que ocurren inicialmente en la enfermedad son síntomas urinarios, empezar a orinar más frecuentemente, el chorro puede estar más delgado, puede tener el paciente que hacer un poco de esfuerzo, se levanta a orinar en las noches, pero muchas veces lo asocian o dicen, o es parte de la edad, porque también llegan a suceder muy paulatinamente esos cambios y los aceptan y los asumen como que es lo normal, o asumen es próstata crecida y no pasa nada, y si no voy al médico y me dicen que es algo malo, pues no lo voy a saber y no es malo, ¿no? Porque ya si me lo dicen, entonces ya va a ser malo. Y ahí es donde también surge un tema de, pues si hay algo que está pasando, que está interfiriendo con mi vida, algo que no es normal en mi cuerpo, que no venía sucediendo, pues lo mejor es buscar el motivo, ¿no? Buscar el motivo, y si es algo, aunque sea por muy grave, un cáncer de próstata, cáncer de testículos, si se trata y se detecta a tiempo, en la mayoría de los casos tienen cura, tienen solución, el tratamiento es mucho menos agresivo y el pronóstico es abismalmente diferente. Y en ese aspecto, si una persona tiene la costumbre de estarse haciendo exámenes de sangre, ¿no? El examen completo, ¿ahí puede detectarse algo incorrecto? ¿O es necesario algún tipo de exploración? ¿O qué es lo recomendable? Bueno, el mito habitual, ¿no? Con el tema de la próstata en los hombres y lo que ha alejado mucho a los varones del consultorio siempre era el tacto rectal, ¿no? El temido tacto rectal, yo no quiero que me toquen, yo no quiero que me exploren, por el motivo que quieras. Hoy en día realmente, a partir de 1990 más o menos, se detectó o se descubrió lo que se llama el antígeno prostático, una sustancia que produce la próstata, que se libera en la sangre en muy pequeña cantidad, en la próstata está en concentraciones muy altas, pero bueno, descubrimos que midiendo esta sustancia podemos medir de cierta manera el estado de salud de la próstata. Hoy eso ha cambiado la necesidad de hacer tantos tactos, no es necesario.
Hoy en día, para un análisis de próstata, digamos, de manera muy general, se hace un estudio de sangre, el antígeno prostático, un estudio de orina y un ultrasonido. Con esos 3 elementos podemos tener una visión muy importante, y obviamente la consulta clínica para hacer un interrogatorio y una historia clínica completa, pero con esos elementos tenemos una visión súper amplia de cómo está la próstata, y de ahí partir entonces el paciente que presenta alguna normalidad en estos estudios. Entonces sí podemos llegar al tacto rectal, porque sí tiene sus usos, sí tiene su propósito y sí brinda información, pero ya no es con el mismo objetivo que tenía inicialmente, que era la única herramienta que existía para detectar un posible cáncer, ¿no? Ahora ya nada más es un paso dentro de la exploración ante la sospecha de un cáncer. Ok. Es decir, que ahorita con la información del antígeno prostático se puede determinar pues, cómo está funcionando de manera correcta o no, y si es necesario sería el tema el tacto. Exactamente. Pues muy interesante. Nos encontramos platicando el día de hoy con el doctor Ivo Pineda. Él se encuentra en Puebla, en el Hospital Puebla, y estamos concluyendo la primera parte de esta entrevista con el urólogo Ivo, y los invitamos a que se queden en la segunda parte, que vamos a hablar de qué personas son las más propensas a poder tener ciertos síntomas o enfermedades, y también vamos a ver qué es lo que ocasiona el estrés, qué es lo que está pasando con el estrés en la actualidad y sobre todo en el tema de los hombres. Les invitamos a que se suscriban aquí al canal de YouTube. Aquí aparecen todas nuestras redes sociales y también estará apareciendo toda la información del doctor para que lo puedan contactar, y recuerden que pueden hacer todas sus preguntas aquí en la página de YouTube, y el doctor Ivo estará contestando todas las dudas que puedan tener con él. Los esperamos.